esta ronda de comentarios y damos los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo, muy especialmente un abrazo a don Álvaro Albero Hijo, que siempre nos ilumina en las mañanas con sus certeros comentarios. A ese equipo técnico que hace posible la transmisión de la emisora número 1 de la Radio Nacional en el gobierno en el programa de más incidencia de la Radio Nacional, el gobierno de la mañana. Una salutación especial a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, Isabel Rodríguez, y al pueblo que siempre nos distingue con su atención. Señores, creo que ningún dominicano, es más, pudiera atreverme a decir que ningún ciudadano del mundo pudo ayer dar una mirada en sentido distinto a la preocupación que existe en torno al conflicto, a la guerra entre Ucrania y Rusia. No importa el lugar del mundo en que ocurra un conflicto, la humanidad está tan entrelazada, la llamada globalización ha generado unos lazos tan estrechos entre todos los países, una especie de hermandad, una interdependencia, que cualquier conflicto que se suscite en el más remoto país del mundo tiene sus efectos en la economía, tiene sus efectos sociales, que al fin de cuentas impacta a los demás países del mundo. La República Dominicana no es ajena a esos embates, y sobre todo ante este conflicto, que no es cualquier conflicto. Es entre una de las potencias económicas más importantes del mundo y una de las potencias militares más importantes del mundo. Estamos hablando de Rusia. Y otro país, Ucrania, que tiene también un peso en la economía mundial de una significación bastante significativa, de un peso bastante significativo. Este conflicto desde ya ha generado una merma por las medidas tomadas por Occidente en contra de Rusia como retaliación a su accionar, visto por muchos como abusivo, y entiendo que no hay por qué referirse a él de manera distinta. Primero en la incursión en las zonas que generaron las discusiones, y ya luego en la incursión en todo el territorio ucraniano. Estamos en una guerra abierta. Esa bolsa de Rusia, la bolsa de valores de Rusia, bajó 25 puntos, y la de los demás países del mundo han estado aquejadas con bajas de un 5 y hasta un 10% puntos en lo que son los intercambios financieros e inversiones especiales. El precio de los combustibles también ha sido impactado. Desde ya veníamos arrastrando una situación de alcista en el precio de los combustibles. Y en cuanto al impacto, no se queda tan solo en el daño material que ha de producirse entre estos dos países, especialmente al más débil, que es Ucrania, sino el daño que se ha de infligir a la economía mundial por la cantidad de bienes y servicios y productos, especialmente productos mineros, que esos países exportan al mundo. Señores, se dice que Rusia es el granero del mundo, es uno de los principales productores de trigo, igual que Ucrania, que es uno de los países que tiene la mayor cantidad de tierra disponible para el cultivo. Se dice que tiene Ucrania solamente la capacidad de alimentar a más de 600 millones de personas. Imagínese usted, estos dos países en conflicto impactan de forma significativa la economía mundial. Rusia, por ejemplo, tiene grandes yacimientos de petróleo. Es, después de Estados Unidos, uno de los que tiene mayores reservas y de los más grandes productores de este yacimiento. Sin hablar de los minerales, por igual Ucrania, que tiene grandes yacimientos de llamado carbón y del gas de esquisto. Tanto Rusia como Ucrania son grandes productores también de hierro. Entonces, esta situación de guerra ya está afectando al mundo. Pero ese impacto no va a ser a corto plazo, aun cuando esa guerra termine. La economía seguirá siendo impactada a nivel mundial. Y me traslado aquí a la República Dominicana. En la República Dominicana, esa guerra va a tener sus consecuencias, porque ya vivíamos una guerra aún de menos dimensión contra una pandemia que aún no nos abandonan sus consecuencias. Señores, el mundo no se recupera bien del impacto negativo
que tuvo la paralización de la economía mundial a consecuencia de ese maldito virus, de ese coronavirus, que detuvo el funcionamiento de las empresas, de la industria, y que impactó negativamente. Nuestro país, un país pequeño, con una economía débil, todavía está arrastrando las consecuencias de esa pandemia y no viene recuperándose. Ya viene esta guerra que también va a traer sus consecuencias, que desde ya está trayendo sus consecuencias negativas. Fíjense, antes de iniciar la guerra, ya estábamos lidiando con unos niveles de inflación que en cierta forma tenía el gobierno contra la espada y la pared. Y aquí es que quizá quisiera dirigir mi comentario. Hay quienes dicen, bueno, la oposición tiene ahora una gran responsabilidad de tener una conducta altruista, debe integrarse, debe entender las circunstancias para permitir la gobernabilidad. Y no dejan de tener razón, porque en la situación que estamos, desde ya con una inflación que se produjo como una derivación de la situación de crisis económica internacional y ya luego a consecuencia de esta, un aumento exorbitante de los fletes que trajo consigo, aumento de los productos, de los insumos que impactan todos los precios, los productos básicos de la canasta familiar, y sumado a esto, el aumento escalonado de los precios del petróleo, bueno, se ha generado en la República Dominicana una inflación que antes de la guerra ya estaba generando preocupaciones serias. Los productos de primera necesidad solamente había que ir, o hay que ir a un supermercado para saber esta realidad. Entonces, ahora, con este elemento que nadie esperaba, que nadie quería, pero que está presente, un elemento que no depende de las autoridades dominicanas, que no depende de la voluntad de los ciudadanos de nuestro país, que es ajeno a la voluntad de la mayoría de países del mundo, pero que está, que ya ocurrió, que no hay manera de deshacer, que el daño que ya está generando a la humanidad tiene ya consecuencias y que tendrá consecuencias tal vez inesperadas. Esperemos y roguemos que eso no siga escalando y que el conflicto se circunscriba a esos dos países y que no se expanda, porque que Dios tenga en sus manos esta situación para que no llegue a mayores, porque un país como Rusia, que tiene más de 6,000 ojivas nucleares, si es atacado o si se genera algún conflicto con alguna otra potencia, si la OTAN tiene de alguna manera justificaciones para intervenir, que hasta el momento no ha tenido esa justificación y se ha mantenido al margen, porque aún no ha sido atacado ni puesto en riesgo ninguno de los países que forman parte de este bloque, bueno, pues roguemos a Dios que eso no ocurra, porque lo que estamos ahora sufriendo, que son consecuencias económicas, pudiera tal vez traducirse a otras consecuencias. En el orden de la República Dominicana, lo que llamamos la atención y no es a la oposición como muchos quieren, o al concierto, porque la oposición siempre va a operar con un cierto oportunismo político, sacándole ventaja a esta situación de crisis. Lamentablemente no es lo que se espera, pero es la realidad que tenemos que afrontar. El llamado que hago es al presidente de la República, que si bien ya llamó a su gabinete económico para analizar la situación, para tomar medidas, como siempre ha sido un presidente bastante diligente, bastante atento a su día a día, un presidente que hay que decir que se graduó con notas excepcionales en el manejo de la crisis de la pandemia. Hoy, lamentablemente, le ha tocado manejar otra crisis. Esa crisis de los precios, que ahora tiene un componente de dimensiones que hasta el momento tal vez no podemos medir, no podemos cuantificar. Y esto lo obliga a hacer una gestión muchísimo mejor que la que hizo para salir de la crisis de la pandemia. Y yo digo por dos razones esenciales. Porque ya va a cumplir 2 años en su gestión de gobierno y la gente, quiera o no, va perdiendo las esperanzas. El pobre que se hizo la idea de que un cambio iba a significar un cambio personal para él, que iba a mejorar su condición, sus condiciones materiales, una clase media, una clase alta, que tenía expectativas tal vez de cambios estructurales importantes, va poco a poco, y es natural que ocurra en todos los gobiernos del mundo, va perdiendo poco a poco su confianza en el gobierno. Ya tiene ese reto de por sí. El mantener la confianza de la sociedad a su gestión de gobierno. Mantener
esa expectativa de que efectivamente va a hacer lo que ha prometido. Y no es nada fácil en la circunstancia que le ha tocado gobernar. Porque el ciudadano común no va a ver las causas que le impiden comprar sus alimentos básicos. Cuando el hambre llama, no hay razón que valga. Cuando usted va al supermercado, cuando va al colmado a comprar un huevo, va a comprar 5 huevos para alimentar a su familia y solamente puede comprar 2, no va a entrar en análisis más profundos, no va a pensar en la guerra de Ucrania y Rusia, no va a pensar en la situación del flete internacional, no va en lo absoluto a atribuirle la responsabilidad a otro que no sea el gobierno de turno. Es la llamada teoría de la responsabilidad. De manera que tiene un reto bastante importante el presidente Luis Abinader. Y si bien ha demostrado ser un gran estadista, un gran gerente, que a pesar de no tener experiencia de Estado, ha dado cátedras en su buena gestión y administración, en este momento entiendo que en esa convocatoria que está haciendo, debe estar reflexionando el tener que integrar a su gobierno en este momento a los mejores hombres, sin importar de dónde provengan, sin importar que provenga de la sociedad civil, sin importar que sea un dirigente del PRM, sin importar que sea del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Este es un momento de llamar a consulta, de integrar a esta gestión de una crisis más grave que nos viene a los mejores hombres del país y estar claro que tiene aquí, como dicen, el fundillo en remojo, que en este momento no es cierto, no es verdad que la oposición le va a pasar una pifia porque se esté en una crisis internacional, que entienda que la oposición va a jugar su rol y ese rol va a ser el de crítica, de cuestionamiento, y es normal y legítimo que lo haga y no se puede ver que es desleal que lo haga. Ese es su rol. A esa oposición lo que hay es que convocarla, tratar de integrarla, buscar que emita opiniones positivas para que las decisiones se tomen de consenso. No pasar un rolo avasallante pensando que solamente se tiene el poder y que la oposición no cuenta. No, aquí tenemos que concertar con todos y esperar que esa crítica normal surja de la oposición. Pero se está obligado a hacer un gobierno excepcional y transparente. De manera, y aquí reitero y lo he dicho en otras ocasiones, que tiene el presidente que quitarse de su lado a aquellos que le están haciendo daño a su gestión, porque no puede darse en este momento el lujo de hacer un mal gobierno en ninguna de las ramas del Poder Ejecutivo. Tiene la obligación de hacer un gobierno más que excepcional. Es más, está obligado, si quiere mantener la paz social, a hacer un gobierno incuestionable. Un gobierno como el que nunca ha vivido la República Dominicana. No basta aquí con oferta de transparencia, con una oferta de una administración escrupulosa a los fondos públicos. No basta con la promesa de un cambio. Hay que hacer lo necesario, reitero, por hacer el mejor de los gobiernos y comunicar de forma efectiva cada una de las medidas que se han de tomar. Porque, señores, miren esto. Cuando la gente comience a carecer de los medios para alimentarse, de los medios de subsistencia, que pudiéramos estar a punto de eso. Porque fíjense, Rusia está muy lejos, Ucrania está muy lejos, pero son los graneros del mundo. Va a venir un aumento de los alimentos para las gallinas, para cerdos, y los dominicanos consumimos en gran medida esos productos. Cuando sube el pollo, que ha de subir porque los insumos para su producción han de subir, cuando suba los precios del petróleo, que se proyecta que podría, si la guerra se prolonga, subir a $135 el barril o a 105, inclusive hasta $150 el barril si el conflicto se prolonga, la gente no va a preguntar qué está pasando en Rusia y en Ucrania. La gente, reitero, no va a preguntar cuál es el origen de la crisis y de forma muy intelectual va a analizar que no es culpa del gobierno de Luis Abinader. Todo lo contrario, va a echarle toda la culpa al gobierno y la oposición, reitero, en su ejercicio legítimo de oposición, no va a tener la más mínima contemplación y va a aprovechar la inflación para erosionar la confianza del pueblo en el gobierno. De manera que el presidente Luis Abinader, ya para finalizar, convoque a los mejores hombres. Este 27 de febrero es una gran oportunidad. Los días siguientes, los primeros días de marzo,
Mire quienes han hecho un buen trabajo, quienes están teniendo un buen desempeño en su gestión. Premie a aquellos que lo han hecho bien. Dele el apoyo, dele las buenas recomendaciones que usted puede dar. Ahora, aquellos que están dando una nota discordante, usted no puede darse el lujo en este momento de no hacer lo que tiene que hacer, que es quitarlo de los puestos porque no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Llévatelo, Cundo.